Bienvenidos a Vamos por 120 a esta clase de literatura. Bien, ¿qué es lo que vamos a checar ahorita? Lo que son los géneros literarios y las corrientes literarias. Pero para ello vamos a empezar primero con la definición de literatura. ¿Qué cosa es la literatura? Nos dice, es una de las bellas artes. Y de seguro ya conocen las bellas artes, la escultura, la pintura, la música, la arquitectura, son varias. Pero la literatura también entra ahí. ¿Y cuál es su particularidad? Esta de aquí, la belleza usando la palabra. ¿A qué se refiere eso? Que va a haber textos que los acomodaron muy bien, o que veas que digas, mira qué bien le pusieron esta palabra, o qué bien suena esto, que te causan ciertas emociones, como que admiras lo que está escrito. Eso va a ser la literatura. Los que causan ciertas emociones, esos textos son la literatura. Bien, ahora te digo que debe ocupar la belleza usando la palabra. ¿Por qué te lo recalco? Porque mira, aquí es la lírica y por aquí vamos a hablar de estos sentimientos y emociones. Y a lo mejor si tú estás enojado y empiezas a escribir, hijo de su... No necesariamente estás haciendo lírica, no. ¿Por qué? Porque tienes que ocupar palabras muy bellas o que queden muy bien, diferentes tipos de cosas para que se escuche bien y causen ciertos sentimientos, ¿sí? Esa es una de sus particularidades. Ahora, ¿por qué es importante la literatura? Es bastante importante, por ejemplo, para una nación. Hablamos ahorita de lo que es la literatura nacional. Imagínate, los países tienen su propio grupo de escritores, los que mejor escriben, y ellos a su vez escriben acerca del contexto, lo que viven, el contexto social, económico, político, todo ello, y casi narran cómo es que piensa la sociedad, qué ideas tiene en ese entorno. Y si tú quieres saber más o menos cómo es que pensaba o vivía la sociedad de esos tiempos, simplemente tienes que checar su literatura. Es como el alma de la nación escrita, ¿sí? Así que eso podríamos checar que es la literatura nacional. Bien, ahora vamos a empezar ahora sí con lo que son los géneros literarios. Nos dice, agrupación que se hizo por tema. En dichas agrupaciones se integran las obras literarias. Cada una tiene sus particularidades. ¿A qué hace referencia esto? Mira, haz de cuenta que agarraron y pusieron tres géneros. Dijeron, mira, a lo largo de la historia se han escrito muchísimas obras, así que pusieron tres géneros. Dice, a ver, 1, 2, 3. Ahora, vamos a checar, los que cumplan con estas particularidades los metemos aquí, los que cumplan con estas acá, y los que cumplan estas otras acá. Y así fueron como los fueron clasificando, ¿sí? Agarraron varias obras y por su contenido las fueron metiendo en esos géneros. Y son tres géneros, ahorita te los presento. Bien, ahora, ¿cuáles serían como que los rasgos característicos? Mira, tenemos lo que es la estructura. ¿A qué hace referencia esto de la estructura? Mira, no es lo mismo que a algún escritor se le ocurra hacer un cuento que te lo va a escribir en prosa, así totalmente cuadradito, a lo mejor chiquito. Eso sería la estructura de un cuento, mientras que alguien que quiere meterse aquí en la lírica lo va a hacer en verso y va a importar más que lo que te cuenta, va a importar más lo que siente, ¿sí? Así que eso sería como que la estructura. Otra cosa, el tipo de tema. No van a hablar de lo mismo. Unos pueden hablar de ciertas cosas y otros te van a hablar de otra cosa. Diferentes tópicos, eso es diferencia, diferentes tipos de tema. Ahora, adecuación lingüística. Ya habíamos checado lo que es adecuación. Ahora sería qué palabras usas. No es lo mismo que alguien de la literatura antigua te escriba algo a que alguien de la literatura medieval. Cambian completamente las ideas, las palabras, todo cambia, ¿sí? Así que esos son como que algunos de sus rasgos característicos. Y ahora sí, vamos a estos tres géneros literarios que te los debes de aprender bien. Bien, vamos a checar ahora lo que es el género épico. ¿A qué hace referencia el épico? Dice, narra hazañas de héroes que realizan acciones para cambiar la historia de su pueblo, o bien de ahí surgen sus valores. Fíjate que el épico, así se le denominaba antes, épico. Ahorita se le puede llamar también narrativo, así que es un sinónimo para que ahí lo tengas. Ahora, ¿cuál es la palabra clave? Narra. ¿Por qué? Te va a contar de la manera más objetiva posible. Objetivo, acuérdate, sin dar tu opinión. Te va a contar algo de la manera más objetiva, en este caso de héroes que realizan ciertas acciones para liberar a su pueblo, para diversas cosas. Y se pueden clasificar, o tenemos ejemplos por ahí, como lo que es la epopeya. Este es un clásico. ¿Por qué? Porque te va a contar la historia de un personaje trascendental que hizo algo totalmente impresionante para su pueblo. Tenemos por ahí la guía de la Odisea. Ya con eso te digo todo. Ahí está lo que es la epopeya. Ahora tenemos lo que es la fábula también. La fábula, acuérdate que te la cuentan con personajes que son animalitos y tiene una intención didáctica. ¿Qué es intención didáctica? Que te intenta enseñar algo, ¿sí? Y pues al final tiene una moraleja y todo eso, ¿no?
Tenemos por ahí también lo que es el cantar de gesta. ¿Qué es esto del cantar de gesta? Mira, haz de cuenta que en la antigüedad antes, por ahí hacían estos como poemas, también se les llama por ahí poemas épicos, y que en esos cantares de gesta contaban historias, sobre todo en la época medieval, en la que los caballeros iban por ahí a hacer peleas y cantaban, hacían peleas y alguien cantaba sus peleas, contaba la historia, las cantaba, estas se escribían en verso, y haz de cuenta que se iba al centro y las empezaba a cantar, y la gente ahí estaba viendo, estaba escuchando, y había algunos que les gustaban muchísimo esos cantares o ciertas partes, y ya ellos decían, mira, puedes volver a repetir este cantar de gesta o esta parte, y decía el que la cantaba, sí, pero si tienes alguna moneda que darme o si me invitas a algo que comer. Y obviamente las otras personas, si tenían los recursos, pues le daban de comer, le daban sus monedas, y ya él repetía ese cantar de gesta. Así que pues era una buena manera de ganarte la vida, esto de los cantares de gesta. Ahora, obviamente entra aquí lo que es el cuento y la novela, pero esos ya los vimos en la clase anterior, puedes checarlos ahí. Bien, ahora tenemos aquí lo que es el género lírico. ¿Y cuál es lo que lo va a distinguir de los otros tres géneros? Esto, los sentimientos y las emociones. Nos dice, el autor expresa sus sentimientos y emociones. ¿A qué hace referencia esto? El autor va a estar sintiendo algo y eso lo va a expresar totalmente de manera subjetiva, es decir, como a él le parezca, en una obra. Lo va a narrar. Aquí, más que lo que te cuenta, importa más lo que te hace sentir, ¿sí? O sea, te puede estar contando algo, estos te cuentan algo, ¿sí? Pero aquí no importa tanto si te lo cuenta o no, lo que importa es lo que te hace sentir. Aquí predominan sentimientos y emociones, y aquí está lo de subjetivo, o sea que cada quien lo va a entender distinto. Depende mucho del autor, él te dice toda su opinión. Pasiones humanas y amor. A ver, ¿qué es esto de las pasiones humanas? Es cuando los sentimientos por ahí predominan más a tu pensamiento lógico. Lo quieres ver de otra manera, lo emocional se impone ante lo racional. Y bien, ahí tenemos como que una definición de esto de por aquí. Y aquí tenemos un sentimiento que se ocupa mucho, lo que es el amor. Así que por ahí no solamente se ocupó este sentimiento, también está la tristeza, la ira, todos los demás, pero este fue uno de los principales. Algunos ejemplos de la lírica son la oda. ¿Qué es esto de la oda? Mira, cuando tú admirabas a una persona o admirabas ciertas cosas, tú como que componías unos versos por ahí y como que le dabas un tono de alabanza, como que lo tenías por acá, como que admirabas algo. Si eres de España, como que flipabas con algo. Así que eso era una oda. Ahora, tenemos lo que es el himno. El himno, digamos que enarbolaba lo que era una nación. O sea, sus características. Por ahí, por ejemplo, investiga por ahí el himno de la Unión Soviética traducido, y por ahí van a decir, viva la única y poderosa Unión Soviética creada por la Unión, no me acuerdo de qué, algo así va, pero búscalo y vas a ver cómo es que dice la Unión Soviética esto, el otro, y le enarbola con diferentes cosas. Así que eso es un himno, representa una nación. Tenemos por ahí lo que es una elegía. ¿Qué cosa era una elegía? Mira, era una manera, haz de cuenta, como de lamentarse, un poema en el que te lamentabas por una pérdida, por algo que te pasaba mal, y lo escribías y ahí estaba. Ahora, ¿qué era una égloga? Una égloga era cuando, por ejemplo, las típicas historias donde están dos pastorcitos en el campo y se enamoran y te cuentan historias bien bonitas y todo eso. Eso es una égloga. Tenemos por ahí varios ejemplos más, los puedes checar. Ahora, vamos a checar aquí lo que es el dramático, y de este ya te hablé más en el video anterior, pero aquí ¿cuál es la palabra clave? Ser representado. Lo tienes que representar, o sea, te tienes que subir a una tarima y ahí lo van a hablar. Eso es el género dramático, ser representado en un escenario. Y ya está, aquí están las palabras claves: narra, representado, y además sentimientos y emociones. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Muy bien, vamos a continuar con lo que son las corrientes literarias. Nos dice, es un movimiento con el que los escritores se sienten identificados. ¿A qué hace referencia esto? Mira, consiste en lo siguiente: hubo un momento en la historia en el cual cierto grupo de escritores como que se reunieron y que compartían ideas similares. Decían, oye,
aquellos que escriben sobre estas cosas y tienen estas creencias y valoran esto y todo esto, como que no me parece, no me gusta cómo escriben ellos, no me gustan sus ideales y todo eso. Así que empezaron como que a cuestionar ello y empezaron a crear como otro sistema, otro método con el cual ellos iban a escribir, ¿sí? Así que más o menos eso es como una corriente literaria, un movimiento con otras ideas en el cual se unían ciertos escritores porque les gustaban más esas ideas que las que predominaban. Algo así es como una corriente literaria. Entonces, ¿cuáles son sus características? Las siguientes. Mira, lo que es el tiempo. Como te digo, fue en una época determinada y ciertos escritores fueron contemporáneos, o sea, vivieron en la misma época, así que coinciden en el tiempo. Otra cosa, mismas características literarias. ¿Qué quiere decir? Que van a tener ciertas características muy específicas, cada corriente, que van a identificar a esos autores y los puedes ver en sus obras, ¿sí? O sea, si tú lees una obra y entiendes las características literarias que te está dando, o sea, como esos puntitos clave que se repiten en todas las obras de esa corriente, vas a decir, este es de esta corriente por estas características, como que lo deduces, ¿sí? Eso serían mismas características literarias, tienen algo que los hace iguales. Otra cosa, mismos tópicos o mismos temas, o sea, hablan de las mismas cosas. Vamos a empezar primero con lo que es el romanticismo, aunque hay varias corrientes literarias, vamos a checar aquí nada más 3, te invito a que estudies las otras más, aquí vamos a centrarnos en estas 3. Nos dice, primero, el romanticismo está en contra de la razón. ¿A qué hace referencia esto? Mira, antes del romanticismo estaba el neoclasicismo y por ahí como que imperaba más la razón, las ideas de la ilustración, ya te platiqué en Historia Universal de la Ilustración, y bueno, este romanticismo como que estaba en contra, veían la razón y decían, no, a ver, no es suficiente la razón, no basta con la razón, necesita haber otra cosa más, y esas cosas que hace falta son los sentimientos y las emociones, así que estaban en contra de la razón. Ahora, nos dice por ahí que tenía muchísima imaginación y subjetividad. Mira, al estar en contra de la razón, empezaron a idealizar cosas. No les gustaba como tal el mundo en el que se encontraban y como que se planteaban un mundo más perfecto y cómo lo percibían ellos a través de sus emociones y todo eso. Ahora, como no les gustaba el mundo en el que se encontraban, se empezaron a aislar y les gustaba más estar solos. Ese total individualismo en el cual estaban ahí solitos nada más escribiendo, pensando, inspirándose, y eso los llevó a que se metieran más a la naturaleza, gusto por la naturaleza. Les gustaba más estar en la naturaleza que en algún paisaje urbano. Así que ahí está eso, además de una cierta rebeldía. ¿A qué hace referencia una rebeldía? Pues mira, había ciertas como que reglas o parámetros que se seguían del arte y de la literatura, y ellos decían, no me gustan esas reglas, no me gustan, yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que mi imaginación me diga, lo que mis sentimientos me dicten, no quiero nada de eso. Eso es como que la rebeldía, además de la nostalgia por el pasado, o sea, les gustaba más como que los tiempos anteriores. Si viviste, por ejemplo, la enfermedad apenas que pasó ahorita en 2020, también sentiste como cierta nostalgia antes cuando podía salir, bueno, algo similar, que les gustaba más como era el mundo antes, no como era ahorita. Así que, y eso los llevaba a aislarse y a idealizar, y ahí están, ¿no?, las características del romanticismo. ¿Te puedes imaginar algún romántico, un poeta romántico así? Y aquí estoy, otra vez completamente solo, solamente con la naturaleza en una pequeña cabaña de madera en medio del bosque, con el viento que se escucha bastante fuerte y que es uno de los placeres que la vida moderna ya no aprecia, y uno de los valores que poco a poco se ha ido perdiendo en la cultura contemporánea, el de la unión que existe con el hombre y la naturaleza. Además de que podemos guiar todo lo que pensamos con nuestra rebeldía e impulsos, solamente dictándonos con las emociones, escribiendo ese mundo ideal en el cual nos gustaría vivir, porque esta realidad simplemente no nos gusta, y pensando cómo eran los tiempos anteriores, aquellos tiempos donde sí valía la pena vivir. Bueno, a seguir escribiendo. Pero bien, bueno, ya que te lo imaginaste, ahora vamos a checar cuáles son los principales representantes. Mira, aquí tenemos estos de por aquí. Tenemos a Víctor Hugo con Los Miserables, Walter Scott con Ivanhoe, Edgar Allan Poe, perfectas sus narraciones por allá, desde Estados Unidos.
Goethe con Fausto. No sé la verdad si se pronuncia así, perdona, no he investigado su pronunciación. Y estos son algunos de los representantes. Tenemos otros también como Gustavo Adolfo Bécquer con rimas, ¿sí? Estos son algunos de los representantes. Pero como te dije, aquí en las corrientes literarias llegaba otro grupo de escritores y como que decían, ahora esos no me gusta como escriben, tan locos, los vamos a quitar. Y así fue como pasó esto del romanticismo. Así pasó exactamente. Ellos llegaron, pero llegó otra corriente que los quitó. Más o menos les dijo así: Hey, tío, bueno, más bien dicho, mi estimado, ¿cómo te lo digo de una manera que no duela tanto? Ni modo, tiene que doler. ¿Te das cuenta de la cantidad de gilipatrañas que les estás metiendo a la gente en la cabeza? ¿A qué te refieres exactamente? Mira, a lo que me refiero concretamente es a lo siguiente. Es que no te has dado cuenta que los estás engañando con no sé cuántas ideas. Estás creando prácticamente tontos en serie. Y no quiero ser vulgar, pero prácticamente les estás metiendo boñinga a la cabeza con ideas de aislarte del mundo, que lo mejor ya ha pasado, entre otras bobadas de ese estilo. ¿O es que acaso no te has dado cuenta que la unidad que existía entre hombre y naturaleza se ha perdido, se ha esfumado? ¿Qué cosa es lo que tú propones? Propongo que nos dejemos de tonterías y cosas tantas esotéricas que tú propones. Nos dejemos de todo eso y veamos las cosas de manera objetiva, tal y como son. ¿Qué? ¿Objetividad? ¿En serio? ¿Crees que vamos a ver la objetividad? No me hagas reír. Mira, que quede claro, nosotros la corriente romanticismo de objetivos no tenemos nada, somos meramente subjetivos. Nuestro universo como tal es emocional, somos puras emociones que nos dictan y nos guían. ¿Y qué chiste tiene ver los tiempos actuales así como tú le quieres hacer? Los grandes tiempos, las cosas hermosas, los grandes descubrimientos, la belleza, lo bueno, todo ha quedado atrás. Este universo actual en el que vivimos es meramente un chiste. Yo no le veo ningún sentido ni ninguna gracia estar viendo las cosas actuales tal y como son. Así como yo no le veo caso a tu rebeldía y a tu individualismo, recuerda siempre que puedes ignorar la realidad, pero nunca las consecuencias de haberla ignorado. Y bien, así fue como surgió lo que es el realismo y casi como su nombre lo dice, se va a basar solamente en lo real. Este movimiento surgió en Francia. Bueno, antes de ver sus características, vamos a checar cuál es el contexto, la época. Mira, se está dando lo que es la revolución industrial, las máquinas empiezan a predominar, las industrias, todo eso. Además de Karl Marx y Friedrich Engels, ya sacaron el libro El Manifiesto Comunista, así que ya existe el socialismo. A pesar de que no muchos le hagan caso, empiezan a surgir esas ideas por ahí en la clase obrera más que nada. Y tenemos el positivismo de Augusto Comte. ¿Qué nos dice este positivismo? Era como... Acuérdate que te lo mencioné como una escuela de interpretación histórica y que quería ver todo de manera muy científica, o sea, crear como que leyes que establecieran el comportamiento humano, hacer de una ciencia. Así que este positivismo influenció bastantísimo al realismo, de tener una manera muy científica de ver las cosas. Y vamos a checar, estas son sus características, que es totalmente objetivo, o sea, no idealizado. ¿A qué hace referencia esto? Que te va a decir las cosas como son. Si no le va a meter qué cosas para adornar por ahí, no, te va a decir esto es así y punto, ya está, ¿sí? Tenemos que se basa mucho en los detalles, o sea, te va a describir muy bien cómo es una cosa, pero en realidad, y ya. Tenemos que cumple lo que son las necesidades reales de las personas, o sea, no se va a inventar que una persona quiere esto, quiere el otro, no, necesidades reales, como tú, por ejemplo, necesitas comer, yo necesito comer, ese tipo de necesidades, ¿sale? Además de que se centra más en lo que es la sociedad. O sea, va a empezar como que a meterse más a lugares públicos, a mercados por ahí donde se encuentra la sociedad. El escritor como que se mete más al contexto social, más que pensar en él mismo, piensa más en cómo la sociedad y escribe acerca de ello en lugares cotidianos y además de ocupar un lenguaje coloquial, o sea, un fácil de entender que se ocupaba en la época. Ese es el realismo, así que pues es bastante objetivo.
Bien, ahora vamos a checar cuáles son algunos de sus representantes muy importantes, ¿eh? Así que tenemos Gustave Flaubert con Madame Bovary, Honoré de Balzac con La Comedia Humana, Charles Dickens con Oliver Twist, Benito Pérez Galdós por ahí con Marianela, y tenemos un novelista ruso por ahí, León Tolstoy, con su libro La Guerra y la Paz, importante, por ahí anótalo. Y bien, prácticamente eso es el realismo, pero pues como te digo, son corrientes y van pasando, y llegó por ahí otra corriente. Vamos a ver cuál es. Estoy cansado de que siempre en Europa tienen que poner los lineamientos para los poemas, para los libros, y si le damos la vuelta a la carabela, si nosotros ahora tomamos la iniciativa, empezamos a hacer más cosas, y con esta obra de Seguro Azul marca el inicio de una nueva era, el modernismo. Bien, y así es como llegamos a lo que es el modernismo. ¿Qué nos dice? Mira, este modernismo surgió en lo que es España e Hispanoamérica. ¿Cuáles eran sus características? Las siguientes. Mira, renovación creativa, o sea, quitar todo lo viejo, rompía con todas las corrientes que existían y como que les quitaba varias cosas porque decían, no, son cosas ya obsoletas, ya cosas viejas, quería hacer totalmente una renovación, por eso es modernismo. Además de que también era el culto por el arte y podemos, mira, en estas tres palabritas puede englobar varias cosas del modernismo. Sus principales características se inclinaban por todo aquello que fuera bello, por lo natural y también se iban por lo exótico, ¿sí? También no les gustaba la realidad, así que la evadían completamente, la rechazaban. Además de que también aquí se empezó a usar lo que es el verso libre. ¿Te acuerdas que por ahí te dije que el verso libre, por ahí te lo mencioné? Pues bueno, aquí es donde surgió y se hizo como que más popular todavía. ¿Sí? Bien, ahora, tenemos cuáles son sus principales representantes, los más importantes. Tenemos a Rubén Darío con su obra Azul, Manuel Gutiérrez Nájera aquí en México y José Martí. Bien, aquí son algunos de los representantes. Y bien, hasta aquí le vamos a cortar en esta clase de literatura. Quería también meter el boom latinoamericano y otras cositas más, pero bueno, esto no se va a poder porque si no el video se va a extender bastante. Hasta aquí le vamos a dejar, en el próximo vamos a checar eso y los premios Nobel. Y pues si te gustó este video recuerda darle like, suscríbete a este canal, sígueme en mis redes por ahí, compártelo con algún amigo que creas que le haga falta esto. Y pues bueno, espero aprecies este trabajo porque sí cuesta bastante hacerlo, editarlo, aparte hacer otras cositas y estar junto con la carrera como que sí está pesadito. Pero bueno, lo hago para ayudarte, así que suscríbete a este canal, activa esa campanita de notificaciones si quieres ver los demás y nos vemos en el próximo video.